Hola, a continuación vamos a empezar con el primer vídeo sobre sintaxis. Comencemos. En este vídeo vamos a ver el grupo nominal sujeto, la primera parte. Lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la parte de la gramática que estudia cómo se organizan y relacionan las palabras entre sí para formar oraciones y qué funciones realizan esos grupos de palabras dentro de la oración. Es decir, estudia qué forma tienen los distintos elementos de la oración y qué funciones cumplen esos elementos dentro de esa oración. Así que podemos decir que la sintaxis es la unión de la forma más la función sintáctica. Hoy vamos a empezar a ver el sujeto. Lo primero que vamos a hacer es definir el sujeto. El sujeto indica quién realiza la acción o de quién o qué se dice algo. Veamos algunos ejemplos. Juan juega al fútbol. Aquí, la acción de jugar la realiza Juan y por tanto Juan sería el sujeto. El perro es pequeño. En este ejemplo no se está realizando ninguna acción, sino que se dice algo de alguien. En este caso se dice el tamaño del perro y por tanto el perro sería el sujeto. Ahora vamos a ver cómo reconocemos ese sujeto. En primer lugar tenemos que decir que el sujeto siempre es un grupo nominal. Recordemos que un grupo nominal es una palabra o un grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, la casa roja es bonita. Ahí, la casa roja sería un grupo nominal, puesto que la palabra importante es casa y casa sería un sustantivo. En el siguiente ejemplo, él juega al balón. Él sería un grupo nominal con forma de pronombre. ¿Qué elementos componen ese grupo nominal? Un grupo nominal hemos dicho que es un grupo de palabras. Ese grupo de palabras estaría formado por un determinante, un núcleo y un complemento del nombre. La única palabra que es indispensable es el núcleo. Es decir, la única palabra que tiene que estar y que no puede desaparecer es el núcleo. El determinante puede o no puede estar, al igual que el complemento del nombre. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, la casa roja o puedo decir la casa, simplemente. O incluso, en vez de decir la casa, puedo decir esta casa o mi casa. Si os dais cuenta, el único elemento que es fundamental es la palabra, el sustantivo casa. Por ejemplo, mi pintor favorito. Este grupo nominal estaría formado por un determinante mi, un sustantivo, pintor, en función de núcleo, y un complemento del nombre, favorito. Aquí la única palabra que es indispensable es pintor. Todas las demás podrían cambiar. Por ejemplo, en vez de decir mi pintor favorito, podría decir solamente mi pintor o incluso podría decir este pintor o su pintor. ¿Vale? ¿Queda claro? Continuemos. La segunda característica por la cual reconocemos al sujeto es porque concuerda con el verbo en género y número. Recordemos que las formas del verbo tienen tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera persona, tanto del singular como del plural, y son las que a continuación nos he mostrado. Yo, nosotros, nosotras como primeras personas, tú, vosotros, vosotras como segunda, o él, ella, ellos, ellas como tercera persona. El sujeto y el verbo tienen que coincidir en esas personas gramaticales, es decir, que si el verbo está en singular, el sujeto va a estar en singular. Si el verbo está en plural, el sujeto tiene que estar en singular. Y además es la misma persona gramatical. Veamos un ejemplo. Los niños de María estudian. Vemos que estudian está en plural, tercera persona del plural. Ellos. Los niños de María lo podemos sustituir por ellos, es decir, una tercera persona del plural, al igual que el verbo. Por tanto, podemos decir que entre estas dos palabras existe una relación de concordancia,
y por tanto los niños de María serían el sujeto. Además, para estar seguros de que la palabra que nosotros creemos que concuerda con el verbo es exactamente el sujeto, lo único que tenemos que hacer es cambiar el verbo de número. Es decir, que si el verbo está en singular, lo ponemos en plural. O al contrario. Por ejemplo, nuestro verbo está en plural. Vamos a ponerlo en singular. Estudia. Ya no podría decir los niños de María estudia, sino tendría que decir el niño de María estudia. Automáticamente cuando ese grupo nominal cambia de número porque cambia el verbo, podemos decir que es el sujeto de esa oración. Como último paso para reconocer el sujeto y como último recurso, podríamos preguntarle quién o quién es al verbo. Aunque a veces preguntar al verbo puede inducir error, este puede ser un último recurso para asegurarnos de que los pasos anteriores que hemos hecho han sido correctos. Veamos un ejemplo. Juan compra flores a María. La pregunta sería, ¿quién compra flores? Juan. La respuesta sería el sujeto. Por tanto, podemos decir que Juan es sujeto de la oración Juan compra flores a María. Vamos a ver un ejemplo de reconocimiento del sujeto desde el principio. Los vecinos de mi escalera tienen un perro. Vamos a recordar los pasos. Primero, el sujeto tiene que ser un grupo nominal. En esta oración tenemos dos grupos nominales, los vecinos de mi escalera y un perro. Por tanto, esos dos grupos pueden ser sujetos. En segundo lugar, el sujeto tenía una relación de concordancia con el verbo. Tienen está en tercera persona del plural. Los vecinos de mi escalera es igual que decir ellos, es decir, tercera persona del plural. Y un perro es igual que decir él, según tercera persona del singular. Por tanto, un perro tendría que dejar de ser candidato a sujeto porque no concuerda con el verbo. Por último, vamos a utilizar para cerciorarnos de que ya tenemos el sujeto el recurso de la pregunta. ¿Quiénes tienen un perro? Los vecinos de mi escalera. Podemos concluir que los vecinos de mi escalera es el grupo nominal sujeto de esta oración. Bien, espero que os haya servido. Podéis ver el vídeo tantas veces como os sea necesario para entender la teoría. Además, en la descripción del vídeo os dejo un archivo con ejercicios para poder practicar y ver que realmente lo tenemos claro. Si tenéis alguna duda podéis dejarme un comentario en el vídeo y yo os la resolveré. Ha sido un placer y espero que os vaya bien. ¡Hasta luego!